Son las 6 de la mañana, 59 minutos. En Colombia, 1 de la tarde, menos un minuto en Oslo, con puntualidad noruega. Está comenzando en este momento la ceremonia de entrega del Premio Nobel a María Corina Machado, que no aparece todavía. Lo recibe su hija Ana Corina, que es la que ustedes ven llegando en este momento, todo milimétricamente cuadrado. Acaba de aparecer María Corina Machado en un audio, en una grabación que le hace el presidente del Comité Nobel, Enrique. Efectivamente, esa grabación se acaba de conocer. En este instante está entrando, por otro lado, en Oslo, al lugar donde se va a celebrar el premio, el rey Harald V de Noruega. Y con él, con su llegada, darán comienzo a estos actos, como decías, que tienen que comenzar exactamente a esta hora, 7 de la mañana, 1 de la tarde en Oslo. Hello. Hello. Jørgen. Hi. Hi, Jørgen. Is it Maria Corina? Yes, this is my... Oh, how wonderful it is to hear your voice. First, I just want to say we're so happy to hear your voice. We are so happy to hear that you're safe. Me too. And that means the world to us and to everyone else. Well, in person, I'll let you know, just you and Christian, what we had to go through, and so many people that risked their lives in order for me to arrive in Oslo. And I am very grateful to them. And this is a measure of what this recognition means to the Venezuelan people, Jordan. I want you to know that. So let's start it, because I have to fly literally right now. I have to get on the plane. Oh, do okay? so, please, do so. Okay, let's start. Dear Jordan, first of all, on behalf of the Venezuelan people, once again, I want to thank the Norwegian Nobel Committee for this immense recognition to the fight of our people for democracy and freedom. We feel very emotional and very honored, and that's why I'm very sad and very sorry to tell you that I won't be able to arrive in time for the ceremony. But I will be in Oslo and on my way to Oslo right now. I know that there are hundreds of Venezuelans from different parts of the world that were able to reach your city, that are right now in Oslo, as well as my family, my team, so many colleagues. And since this is a prize for all Venezuelans, I believe that it will be received by them. And as soon as I arrive, I will be able to embrace all my family and my children that I have not seen for 2 years, and so many Venezuelans, Norwegians that I know that share our struggle and our fight. So thank you very much, and I'll see you very soon. Safe travels, and we are so looking forward to having you here. Ana Corina will represent yourself and the family at the ceremony in Oslo, but the rest of Norway will welcome you when you arrive. Safe travels. Thank you very much. We'll see you soon. See you soon. Bye. Se verán pronto, le decía María Corina Machado al secretario del Comité Nobel noruego, Jørgen Wadne Frindes. Esta conversación que ha tenido lugar hace unos minutos y que acabamos de conocer, donde el responsable del Comité Nobel le dice que está muy feliz de escuchar a su voz, la voz de María Corina Machado, y ella agradece en primer lugar a la mucha gente, centenares de personas que dice han arriesgado su vida para que ella pueda realizar este viaje, y por eso quiere agradecerles, y también destaca lo que significa esto para el pueblo de Venezuela. En ese instante cuenta también cómo está a punto, en el momento de subirse a un avión. De nuevo, antes de subirse, agradece al Comité Noruego el reconocimiento de su premio, de la lucha por la democracia, que dice sentirse emocionada y honrada, pero al mismo tiempo triste y pesarosa de no poder estar en hora en la ceremonia. Es la hija de María Corina Machado que va a hablar dentro de pocos segundos. Your Majesties, Your Royal Highnesses, esteemed laureate, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Samantha Sofia Hernandez, a girl of 16, was brutally abducted last month by masked members of
of the Maduro regime's security forces. She was taken from the home of her grandparents. Where she is now, Habla de una niña we de do not 16 know. años que fue sacada del hogar de sus padres. Quien habla es el presidente del Comité Nobel, cuya grabación con María Corina hace algunos minutos fue la que dio paso a la confirmación de que ella va a estar en la ceremonia. Y le está haciendo a través de esta historia, Sofía Hernández, una venezolana víctima de la represión de Maduro, le hace un homenaje a las víctimas de la dictadura. Ha sido castigada. Juan Requesens fue ordenado para irse lentamente hacia una cámara. El video lo muestra con una mirada un poco perdida, como nublada, con ropa interior manchada con excrementos, pero aún así confiesa planear un golpe, pero no hubo prueba. Antes de su arresto, Juan estuvo ante la Asamblea Nacional dando un discurso donde repitió una frase clave, una promesa para su país y para él mismo. Yo me rehúso a rendirme. Alfredo Díaz, líder de la oposición y anterior alcalde, fue retirado de un bus en noviembre pasado y fue dejado en las profundidades de El Coide, el centro de torturas más grande de Latinoamérica, otro prisionero político en una larga línea de muchos más. Esta semana llegó la noticia de su muerte. Otra vida que se pierde, otra víctima del régimen. Estas historias no son únicas. Esta es la Venezuela de hoy. Es así como el régimen venezolano trata a su gente, su hermana, un estudiante, un político, cualquiera que crea aún en declarar la verdad en voz alta puede desaparecer violentamente en un sistema hecho específicamente para erradicar esta creencia. Samantha, Juan y Alfredo no eran extremistas, eran venezolanos del común, soñando de la libertad, la democracia y los derechos. Por esto sus vidas fueron retiradas, les quitaron sus vidas por este régimen. Y los niños tampoco se salvan. Más de 200 niños fueron arrestados después de las elecciones en 2024. Las Naciones Unidas documentaron su experiencia como sigue. Bolsas plásticas que eran apretadas sobre sus cabezas. Choques eléctricos a los genitales. Golpes en el cuerpo tan brutales que les dolía respirar. Violencia sexual. Celdas tan frías que causaran temblores extremos. Mal agua para tomar, llena de insectos. Gritos que nadie podía interrumpir. Un niño en la oscuridad que estaba susurrando el nombre de su madre una y otra vez, con la esperanza de que ella no creyera que él estaba muerto. Un niño de 16 años que llegó a casa eventualmente, tan maltratado por los choques eléctricos y los golpes, que no pudo abrazar a su mamá sin dolor a través de todo su cuerpo. Durante meses, él básicamente no pudo dormir. En las noches, él se despertaba con un golpe, convencido de que los soldados habían regresado para reanudar sus ataques. Y mientras nosotros estamos aquí en la ciudad de Oslo, en el ayuntamiento, gente inocente está presa en Venezuela en celdas oscuras. Ellos no pueden escuchar estos discursos que se darán hoy, solamente los gritos de otros prisioneros que están siendo torturados en este momento. Es así como el poder autoritario trata de reducir a quienes representan a la democracia. Las Naciones Unidas han declarado estos crímenes contra la humanidad. Este es el régimen de Nicolás Maduro.
Venezuela ha evolucionado en un estado brutal, autoritario, que enfrenta una crisis autoritaria y económica muy profunda, mientras una pequeña élite protegida por el poder político, armas y la impunidad ilegal se resiste. En la sombra de esta crisis, miles de mujeres, hombres y niños están obligados a la trata de seres humanos, la trata de blancas y la prostitución. Gente que desaparece, niños que se vuelven objeto de comercio en las manos de los criminales, que perciben la tristeza humana y la tragedia humana como un negocio. Una cuarta parte de la población ya se fue del país, uno de los mayores éxodos de refugiados de todo el mundo. Quienes permanecen siguen bajo un régimen que sistemáticamente silencia, acosa y ataca a la oposición. Venezuela no está sola en esta oscuridad. El mundo está en el camino equivocado. Los autoritarios están ganando terreno y nosotros debemos hacer esta pregunta inconveniente. ¿Por qué es tan difícil para nosotros conservar la democracia, la forma de gobierno que fue concebida para proteger nuestra libertad y nuestra paz? Cuando la democracia pierde, el resultado es más conflicto, más violencia y más guerra. En 2024, más elecciones se hicieron que en cualquier otro año, pero muy pocas justas y libres. El poder de la ley se mal utiliza en el silencio y los críticos son presos. En muchos países, incluso con aquellos con larga tradición democrática, están cambiando hacia la militarización y los regímenes autoritarios. Ellos aprenden entre sí, comparten tecnología y sistemas de propaganda. Detrás de Maduro está Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, dando armas, vigilancia y unas líneas de vida económicas, haciendo que el régimen sea más brutal y más robusto. Y aún así, en medio de esta oscuridad encontramos venezolanos que se rehúsan a rendirse, aquellos que mantienen la llama de la democracia viva, que nunca ceden a pesar del enorme costo personal. Nos recuerdan continuamente de qué está en riesgo. Muchos de ellos están aquí con nosotros hoy. Carlos, el poeta, Claudia, la activista, Pedro, el profesor universitario, Ana Luisa, la enfermera, Corina, la abuela, Antonio, el político de la oposición, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. The Nobel Peace Prize laureate, María Corina Machado. El laureado o la laureada del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que está dentro de su poder para poder asistir a esta ceremonia el día de hoy. Un trayecto en una situación de extremo peligro, aunque no podrá llegar a este recinto hoy. Estamos profundamente felices de confirmar que ella está segura y que sí estará con nosotros aquí en Oslo. At the heart
En el corazón de la batalla por la democracia brilla la verdad simple. La democracia es más que una forma de gobierno. También es la base para una paz duradera. Millones de venezolanos lo saben. Año tras año, estudiantes, gremios, periodistas, grupos de negocios y ciudadanos ordinarios se han movilizado de formas hacia la resistencia. Han ocupado las calles en protesta. Cuando sus votos fueron anulados, ellos sacaron las ollas y golpeaban en ruido de protesta. La gente en el espectro político de los comunistas, los conservadores, han llegado a retar ese régimen. La oposición ha tratado una estrategia tras otra y lo han dicho. Buscamos no la venganza, pero la justicia. Por la santidad de esas balotas verdaderas, la democracia y la paz. Pero se les dice en respuesta que esas cosas son imposibles, que ellos fracasarán. Y cuando los venezolanos le piden al mundo que ponga atención, nosotros les dimos la espalda. Cuando perdieron sus derechos, su alimento, su salud y su seguridad, y eventualmente sus propios futuros, mucha parte del mundo estuvo con sus propias narrativas. Algunos insistieron que Venezuela era un Estado igualitario ideal. Otros querían solamente la lucha contra el imperialismo, pero aún así otros eligieron interpretar la realidad venezolana como un poco más que un concurso entre superpoderes que estaban vigilando el coraje de aquellos que buscan la libertad en su propio país. Lo que todos estos observadores tienen en común es esto: la traición moral de quienes viven bajo este régimen brutal. Si solamente apoyan a las personas que comparten sus visiones políticas, no han entendido ni la libertad ni la democracia. Pero aún así, muchos críticos paran allí, ven las fuerzas locales democráticas cooperando por necesidad con actores con quienes no se llevan bien, pero lo hacen para justificar ese apoyo. Esa convicción ideológica en disputa y en contra de la solidaridad humana. ¿Cómo debemos considerar a quienes usan toda su energía encontrando el fracaso en esas elecciones difíciles que han tenido que tomar, esas decisiones difíciles, en lugar de reconocer su coraje y su sacrificio? O preguntar cómo nosotros podemos ayudar contra las dictaduras. Es fácil estar ubicado en los principios cuando la libertad de alguien más está en riesgo. Pero ningún movimiento democrático opera en circunstancias ideales. Los líderes activistas deben confrontar y resolver dilemas que nosotros, quienes estamos viendo desde fuera, estamos libres para ignorar. La gente que vive bajo la dictadura tiene que escoger entre lo difícil y lo imposible. Aún así, muchos de nosotros desde un lugar seguro esperamos que el liderazgo democrático de Venezuela busque sus objetivos con la pureza moral que los oponentes nunca muestran. Esto no es realista, no es justo y muestra ignorancia de la historia. Muchos han estado en este podio recibiendo el Premio Nobel de la Paz, incluyendo a Lech Walesa y Nelson Mandela. Y ellos conocían bien los dilemas del diálogo. En los sistemas autoritarios, el diálogo puede dar lugar a la mejora, pero también puede ser una trampa. El diálogo con frecuencia se usa para comprar tiempo, crear división y controlar las agendas. María Corina Machado ha participado en procesos de diálogo durante años. Nunca ha olvidado el principio de hablar con el otro lado, pero ella ha sido desechada en esos procesos vacíos. La paz sin justicia no es paz. El diálogo sin verdad no es reconciliación.
El futuro de Venezuela puede tomar muchas formas, pero el presente es una sola cosa, es horrible. Es por eso que la oposición democrática en Venezuela debe tener nuestro apoyo, no nuestra indiferencia o peor aún, la condena. Todos los días, sus líderes deben elegir un camino que sea, de hecho, abierto para ellos y no el camino de un pensamiento solo con deseos. El apoyo al desarrollo democrático es el apoyo para la paz. Pero desde el anuncio del Premio Nobel de este año se ha hecho la pregunta: ¿la democracia realmente da lugar a la paz? La investigación y los hallazgos son claros. La respuesta es sí. No porque la democracia sea perfecta, pero porque los mecanismos de la democracia hacen que la guerra sea menos probable. La democracia está equipada con válvulas de seguridad, con medios libres, con estructuras de compartir poder, con organizaciones de la sociedad civil y elecciones que hacen posible cambiar el liderazgo sin la violencia. En este entorno político hay diferentes opciones que no son una amenaza que hay que eliminar, sino una ventaja. En una democracia, un líder que ignora los hechos puede ser reemplazado en la siguiente elección. En un estado autoritario, el líder sigue en el poder y simplemente elimina a quien diga las verdades incómodas. La lealtad toma el lugar de la realidad. Y fuerzas peligrosas siguen en la oscuridad. La guerra siempre tiene un costo, pero en un régimen autoritario no son los líderes los que pagan el mayor precio. Es por eso que la democracia casi nunca funciona a medida que los estados autoritarios sí tienen esa tendencia. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela demuestra por qué. Los conflictos se tratan con fuerza bruta, no con negociación. El resultado es una sociedad donde millones son forzados al silencio, con consecuencias que no paran en las fronteras. La inestabilidad, la violencia y la destrucción sistemática de las instituciones de los países han afectado a toda la región y los países vecinos han sido amenazados con invasiones militares. Venezuela demuestra con claridad dolorosa que un régimen autoritario destruye una sociedad desde adentro y esparce la inestabilidad en el exterior. La democracia no es una garantía de paz, obviamente, pero es el sistema más efectivo que tenemos para impedir la violencia y el conflicto. En este raciocinio siempre se llega a un contraargumento, que la democracia como tal causa un conflicto y un malestar, que pedir la libertad es peligrosa. Esto es una afirmación antigua. Los líderes autoritarios lo han usado por años para defender sus posiciones de poder. Hoy día, ellos están con un argumento sobrecargado de desinformación y propaganda, dos de sus armas esenciales. Señoras y señores, como ciudadanos de una democracia, tenemos el deber de ser críticos de las fuentes de información. Deben sonar las alarmas con las vistas que nosotros expresamos, que sean idénticas a aquellas diseminadas por uno de los sistemas de desinformación más grandes del mundo. En ese caso, no solamente estamos comunicando información, sino una propaganda estratégica de un dictador. ¿Qué debemos pensar todos cuando sabemos que es la oposición venezolana la que está amenazando al país con la guerra, que el movimiento democrático desea una invasión, cuando la narrativa se voltea y cuando las víctimas son etiquetadas como agresores? Esto es una versión de la realidad que el régimen de Maduro le dice al mundo.
que es el garante de la paz. Pero la paz basada en justicia, silencio y tortura no es paz. Es un sometimiento descrito como estabilidad. No, la fuente de la violencia no es el activista democrático. Son aquellos en la cima quienes rehúsan a ver ese poder. No era Nelson Mandela quien hizo a Sudáfrica violenta, sino el régimen de apartheid y su exigencia de la igualdad. Los grupos opositores no comenzaron con los aprisionamientos en Belarus, las ejecuciones en Irán o la persecución en Venezuela. La violencia viene de los regímenes autoritarios a medida que ellos castigan al público buscando el cambio. La paz y la democracia no pueden ser separados sin drenar ese significado en los dos. La paz duradera depende del Estado de Derecho, la participación política y el respeto por la dignidad humana. Antes de poder hablar de desacuerdos políticos, debemos establecer alguna forma de democracia. Sin esta, no habrá una distinción significativa entre izquierda y derecha. No habrá una forma de tener desacuerdo legítimo, ni una política genuina. La democracia no es un lujo, no es un adorno para poner en un estante. La democracia es trabajo duro, es acción y negociación, es una obligación en vida. Los instrumentos de la democracia son los instrumentos de la paz. Estamos aquí reunidos hoy para defender algo mucho más importante que cualquier lado de una división política o ideológica. Estamos aquí para defender la democracia como tal, el fundamento bajo el cual la paz duradera descansa. Cuando la gente se rehúsa a rendirse a la democracia, se rehúsan a rendirse a la paz. Quien entienda esto es un ejemplo como María Corina Machado, fundadora de Sumate, una organización dedicada a construir la democracia. La señora Machado dio un paso adelante para defender elecciones libres y justas hace más de 2 décadas. Ella misma lo dijo. Fue una decisión de equilibrio o de balotas sobre balas. En sus organizaciones, la señora Machado ha hablado por la independencia judicial, derechos humanos y la representación del pueblo. Pasó años trabajando por la libertad del pueblo venezolano. Las elecciones presidenciales de 2024 fueron un factor clave para la selección del premio de este año. La señora Machado fue candidata presidencial de la oposición y la voz de unificación de esperanza del país. Cuando el régimen bloqueó su candidatura, el movimiento se pudo colapsar, pero a través de su apoyo con el señor Edmundo González Urrutia y la oposición, ellos permanecieron juntos. La oposición encontró un terreno común en la exigencia por elecciones libres y un gobierno representativo. Este es el cimiento de la democracia. Nuestra voluntad compartida de defender los principios del régimen y el gobierno popular, aunque esté en desacuerdo con la política. En un momento cuando la democracia está bajo amenaza en todo el mundo, es más importante que nunca defender este terreno en común. Cientos de miles de voluntarios se movilizaron en las divisiones políticas. Fueron capacitados como observadores de las elecciones, usando tecnología en formas nuevas para documentar cada paso de las elecciones. Hasta 1 millón de personas estuvieron observando las estaciones de votación en el país, subiendo los conteos, fotografiando registros y asegurando copias antes de que el régimen pudiera destruirlas. Defendieron la documentación con sus vidas y luego aseguraron que el mundo conociera los resultados de la elección. Esto fue una movilización del pueblo, a diferencia
de cualquier otra que Venezuela y quizá el mundo hubiese presenciado. Los ciudadanos ordinarios del común, de todo tipo de orígenes, estaban llevando documentación sistemática y de alta tecnología en un entorno de amenaza, vigilancia y violencia. Los esfuerzos de este movimiento democrático, tanto antes como después de las elecciones, fueron innovadores y fueron con mucho coraje democráticos, y la oposición recibió apoyo internacional cuando sus líderes publicitaron los conteos que fueron entregados por los distritos de elección del país, mostrando que la oposición había ganado claramente. Pero el régimen lo negó. Falsificó los resultados y llegó al poder de manera violenta nuevamente. Durante el último año, la señora Machado ha tenido que vivir en el ocultamiento a pesar de las amenazas. Ella ha permanecido en el país como inspiración para millones. Ella está recibiendo este Premio Nobel de la Paz 2025 por su trabajo incansable promoviendo los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por una lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Por mucho tiempo, la oposición en Venezuela ha contado con la caja de herramientas de la democracia para llevar su campaña pacífica y civil. Durante los años, la señora Machado y sus aliados han tenido que adaptarse y cambiar tácticas, aplicando casi toda herramienta democrática de los boicots electorales cuando el sistema estaba podrido, hasta la participación cuando había pequeñas aperturas en el proceso que lo hacían posible. Intentaron el diálogo, la organización, la movilización y documentación extensa de elecciones. La señora Machado ha apelado por la atención internacional, el apoyo y la presión, no por una invasión de Venezuela. Ella pide a la gente levantarse por sus derechos usando medios pacíficos y democráticos. La investigación de la paz lo muestra claramente. Movilizaciones amplias y no violentas son los métodos más efectivos de lograr el cambio político en una dictadura. Cuando la población se moviliza y la comunidad internacional ejerce fuerte presión y las fuerzas de seguridad se abstienen de usar la violencia contra su población, llega a un punto de equilibrio y de giro.